Hola a todos, ¿qué tal? Soy Dani Cebre y hoy acompañadme para descubrir más curiosidades sobre Toy Story. ¿Quién es mi ayudante favorito? Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Toy Story es la primera película oficial de Pixar. También cuenta con que es la primera película, el primer largometraje hecho 100% por ordenador. Eso la vuelve no solo la primera de Pixar, sino la primera de toda la historia, pionera en la animación por computadora. Cuando pensaron que lo que querían hacer era una película basada en juguetes, no fue porque les tenía una idea divina o porque mientras que estaban durmiendo se les apareció ahí, no sé, alguien que les dijera haz una película de juguetes, sino que en 1995 el software o el hardware o como sea, lo que hacen las películas de animación por computadora daba un rostro demasiado de plástico. Entonces, que mejor, me salen personitas con plástico, pues hacemos juguetes. Y ya está, cerramos capítulo. Para conocer bien los inicios de Toy Story tenemos que remontarnos al año 1988, cuando Pixar lanzó su primer corto llamado Teen Toy. Teen Toy trataba sobre un juguete de los platillos, que no sé cómo se llama. Trataba sobre un muñeco que se encuentra en una casa y se encuentra perdido. De repente aparece un bebé baboso y lo que quiere es pues llevárselo a la boca, ¿no? A lo mejor contado por mí no tiene mucha gracia, pero insisto, buscarlo porque son muy buenos inicios de Pixar y por lo menos veis de qué va todo esto. Pues en un primer momento Teen Toy iba a ser el protagonista de la película. Iban a hacer una película sobre él que se quedaba perdido y le ayudaba un muñeco ventríloco, una marioneta, para que me entendáis. Pero que no están los protagonistas ni los personajes como nosotros conocemos. ¿Qué pasó cuando descubrieron, después de realizar los bocetos y de realizar las primeras visualizaciones de la película, descubrieron que Teen Toy era un juguete un poco obsoleto, era un juguete que la gente no iba a tener mucha empatía con él, porque a lo mejor sí, yo jugué con él, pero los niños de hoy en día no juegan con muñecos de platillos. Así que lo que tuvieron que hacer fue buscar información sobre los juguetes actuales de 1995 que más atraían a los niños. Es así un poco como conseguimos los juguetes que aparecen al final de la película. Cuando el protagonista era Teen Toy, la trama era un poco más para adultos. Era una trama adulta y no para temas infantiles, porque por ejemplo el muñeco, la marioneta, era bastante mal hablado, era un poco arrogante y era un poco insufrible, la verdad. Disney, los que trabajaban para Disney, en ese momento, cuando visualizaron los primeros borradores y las primeras storyboards de lo que era Toy Story en ese momento, acabaron horrorizados al ver ese personaje y al ver esa trama. Era un poco que Disney se echó un poco para atrás y aquí el director de Toy Story dijo relaxing cow. Dame un poco de tiempo, que yo te mejore un poco la película, te cambio un poco estos aspectos de los personajes y te preparo algo que va a ser un bombazo. Y acertaron de lleno. Aunque no lo creáis, el muñeco ventríloco era el primer borrador de lo que en un futuro sería Woody. Woody digievolucionó a un estado que ya no era tan mal hablado, era más amigable, pero aún así conservaba un poco de su genio, de ese, sobre todo cuando tenía un poco de envidia, resquemor. No solo miraron en hacer un vaquero para Woody, sino que también pues en ese momento los juguetes espaciales estaban totalmente en top, más para arriba de lo normal. Y entonces decidieron incluir dentro de la película un juguete espacial. Así nació Buzz Lightyear. No solo digo yo que es una gran película porque me encante, o muchísima gente que le encanta, sino por cifras. Toy Story tenía un presupuesto de $30 millones, porque ya sabes que todo esto va en dólares, para realizar y producir la película. 30 millones realmente era un presupuesto bajo para realizar la película, contando que tenemos que hacer software, ordenadores mejores, etc. Pues al final resulta que se quedaron un poco ahí tritando del hilo. Lo que no contaban es que la película sería todo un éxito y recaudó en taquilla 350 millones de dólares, es decir, un bombazo. La crítica estaba que se salía, fueron nominaciones a los Oscar, a los Globos de Oro, etc. Vamos, un peliculón. Es la película más taquillera de 1995, con eso ya os digo todo. El encargado de doblar a Woody en la versión original en el inglés
es nada más y nada menos que Tom Hanks. Buzz Lightyear la verdad es que ha tenido muchísimas oportunidades de ser muchísimos más actores. El caso que más me chocó, porque me hubiera causado curiosidad saber cómo hubiera sido una película con él, es Jim Carrey. En un momento Jim Carrey estaba propuesto para doblar a Buzz Lightyear en el doblaje original. ¿Qué pasaba? Que, como he dicho antes, el presupuesto era muy bajo y no daba para pagar el caché que tenía Jim Carrey en esa época. Al final acabó siendo Tim Allen el encargado de poner voz a Buzz Lightyear en el doblaje original, y la verdad es que chapó. O sea, no he visto una pareja más bien hecha entre Woody y Buzz Lightyear, o en Tom Hanks y Tim Allen. No solo cambiaron doblajes, cambiaron la historia completo, básicamente, sino que también, por ejemplo, cambiaron el título. En un primer momento no iba a ser Toy Story, ¿vale? En un primer momento la película se iba a llamar Tú eres un juguete. Al final decidieron cambiarlo porque por temas, ya os digo, de marketing, publicidad, y que la verdad es que no es un buen eslogan, cambiaron a la que todos hoy conocemos como Toy Story. No obstante, tengo que decir como curiosidad que la frase de tú eres un juguete se mantuvo en la película, ya que, por ejemplo, una escena, entre muchas, porque se dice muchas veces, hay una escena concretamente cuando están Woody y Buzz en la gasolinera y Buzz empieza a hablar ahí de sus temas espaciales, de sus misiones, de sus cosas, y Woody le dice, tú eres un juguete. Te repito que eres un juguete. ¿Te entiendes? Bueno, ¿me entiendes? Al principio de la película podemos observar que es el cumpleaños de Andy y que vienen todos sus amigos a casa y le van a dar regalos, y los juguetes pues están un poco ahí sufridores porque no saben si les van a reemplazar o no. ¿A quién mandan? A los soldados. Como curiosidad, para hacer a los soldados tuvieron que el equipo de diseño y maquetación y todo este rollo de gente, lo que hicieron fue coger una lámina de madera, pegarse las botas a las láminas de madera y andar como andaría un soldado, para ver cómo sería el movimiento al andar. Pixar habló con muchísimas marcas de juguetes para que aparecieran en la película, para que la película fuera lo más real posible, es decir, que tú la veas y tú te sientes identificado con Andy porque ese mismo juguete que tiene él le puedes haber tenido tú. Pero como todo pasa, siempre hay un malo en la historia. Pixar habló con Mattel para que Barbie apareciera en la película. Barbie, un icono, tema de muñeca más famosa del mundo, yo creo, pues quería que apareciera en la película. Mattel, que se vio ahí un poco las cosas y dijo, como que no, ¿sabes? Me quiero arriesgar a que hagas un fracaso de película y encima mi producto estrella salga allí, ¿sabes? Para que me baje las ventas. Barbie iba a ser la novia de Woody, realmente no la pastorcilla, sino que iba a ser Barbie. Luego Barbie, por ejemplo, es la muñeca que tenía también la hermana de Sid. En vez de una muñeca de trapo, iba a ser una Barbie. ¿Qué pasa? Que después de haber recaudado 350 millones en una película exitosa, dijo Mattel, me he escuchado que vas a hacer Toy Story 2, por favor, méteme a Barbie allí. Y es como Pixar, amigo, ahora sí, ¿no? Pues apareció al final. Apareció muchísimo en Toy Story 2, incluso en Toy Story 3 tiene un rol coprotagonista con la historia de que toda la barbaridad está de ellos dos. Otros, por ejemplo, como es la pizarra que aparece cuando Woody hace el duelo con ella, y pues en ese momento estaba en bancarrota la empresa que fabricaba las pizarras. Después del estreno de Toy Story y del gran éxito que fue, el gran aumento de ventas que hubo gracias a la película de la pizarra salvó a la empresa, así que yo creo que están súper agradecidos a Toy Story. También hay un juguete en concreto que es Rex, que en un primer momento no iba a aparecer ni siquiera en la película. ¿Qué pasa? Que cuando se estaba produciendo la película en el año 1993 llegó al mercado, a las gran pantallas, Jurassic Park. La fiebre ahí de dinosaurios para todo el mundo, que no se note. Niños queríamos dinosaurios y dinosaurios y dinosaurios, dijeron, vamos a añadir un dinosaurio, ¿sabes? Porque yo creo que esto es algo que los niños lo demandan. Así que así fue como nació Rex. Cuando está Woody ahí hablando y tal, no sé qué, detrás de él en la estantería vamos a observar varios títulos en los libros de texto que tiene Andy allí. Muchos de esos títulos son muchos de los cortos que había hecho Pixar anteriormente de Toy Story, incluso algunos son de los directores y productores de la película. Cuando estamos más metidos en la fiesta de cumpleaños y vemos a los amigos de Andy, tenéis que poneros un poco de atención porque realmente todos los amigos de Andy es una copia de Andy, es decir, no había presupuesto para crear tantas personas, así que simplemente decidieron hacer a la madre de Andy, a Molly y a Andy. Todos son copias de uno o de otro. El propio Sid es una copia de Andy y todos los amigos de Andy son Andy.
Y por esto, amigos, aparte de todas las teorías y por todo lo que me podáis matar por lanzarlo así de sopetón, por eso mismo no aparece el padre de Andy. Al no tener un adulto que formar para la película, pues decidieron realmente eliminarle porque no vieron que les fuera importante para la trama, sin saber todas las teorías y cosas que va a dar ahí de sí no tener padre Andy. Ya que me he puesto a hablar de Sid, por ejemplo, Sid tiene muchos cameos dentro de su escena en su casa, ¿vale? Uno, por ejemplo, muy gracioso y muy importante, es que, por ejemplo, si os fijáis en el suelo, en la alfombra, en la moqueta que tiene Sid en su casa, es exactamente la misma moqueta que se ve en la película del Resplandor. Es como para ese tema de miedo, este es el chungo. Mucha de la trama se realiza en esta casa y por ejemplo, hay un momento que Bush ve un anuncio de televisión en el que aparece él mismo, en plan, bueno, aparece su anuncio. En él vemos que te dicen que Bush tiene movimientos de karate, que brilla en la oscuridad, que tiene frases programadas y que tiene alas. ¿No? En plan, que tiene el pack completo de super muñeco. Esto lo quisieron poner así, en plan, uniendo grandes virtudes, por así decirlo, que tenían los mejores muñecos que tenían en ese momento en el mercado. Y Pixar lo que quiso es tener el super juguete que todo niño quisiera tener en ese momento. Todo es marketing y todo es cosa, pero lo metieron ahí un poco. Buzz descubre que no es quien cree que es, porque intenta volar hacia una ventana y realmente ves cómo va cayendo a cámara lenta y se estampa contra las escaleras y pierde un brazo y la musiquilla triste de fondo y tú ya pues estás a punto de ahí de oh, pobrecitos. La cámara está detrás de Buzz y se ve cómo salta, pues si fijáis en el culo de Buzz podéis ver que pone que es propiedad de Disney Pixar. Es como si los típicos juguetes Made in China, pues esto es Made in Disney Pixar. Después de esto vemos cuando ya está atado en el patio, que lo tiene atado. Se me cae la decoración. Sí, cáete si quieres. Cuando sale ya en el cohete. Bueno, la escena que me refiero cuando aparece ya atado con el cohete, porque salen todos los muñecos, incluido el alien que sí ha ganado en Pixaplanet. Pues hay una curiosidad sobre los aliens que muy poca gente conoce realmente, y es que la voz, cuando ellos dicen ¿quién está al mando? El gancho es nuestro amo. No es ningún efecto de voz de ningún tipo de programa informático, sino que en inglés, por ejemplo, fue el propio director de la película que absorbió helio y para tener ese aspecto, esa vocecilla que le salía. Los diálogos los grababan siempre absorbiendo helio. Cuando ya consiguen escapar de Sid y ya salen corriendo hacia el coche de la madre de Andy, podemos observar que ya creo que es algo que mucha gente sabe y que no es una gran curiosidad porque aparece en casi todas las películas de Pixar y mucha gente lo sabe, pero lo voy a decir por si hay alguien nuevo que no conoce esto y mira, pues nunca está mal aprender algo nuevo. En el coche de la madre de Andy, en la matrícula pone A113. Esto es una referencia hacia el aula donde comenzaron muchos de los creadores de Pixar, Disney, y por eso en muchísimas películas de Disney y de Pixar aparece el código A113. Un dato que muy poca gente ve en la matrícula y es que pone NOV 95. Esto simplemente quiere decir noviembre del 95. Fue el mes donde se estrenó Toy Story. Siguen coger el coche de la madre de Andy, salen corriendo y luego con el coche teledirigido y bueno, van persiguiendo al camión de mudanzas. Hay un momento en que la cámara se mete dentro del coche de la madre de Andy, pone un primer plano a Molly y de fondo podemos escuchar la canción del Rey León, Hakuna Matata. Y es que, como ya he dicho antes, esta película tiene muchos cameos, o no más que cameos, hay homenajes a otras películas. Por ejemplo, cuando Woody tira a Bugs por la ventana, cuando sale el coche teledirigido y se estampa contra el corcho y caen todas las chinchetas encima de Bugs, el sonido que hacen las chinchetas al caer es el mismo que las flechas de Indiana Jones en la película de Indiana Jones. Dentro de la misma escena, y es que cuando Bugs está corriendo y la bola del mundo cae detrás de él,
es un homenaje a también, obviamente, a Indiana Jones y su mítica escena corriendo delante de la piedra enorme esta. Cuando se encuentra Buzz y Woody dentro de la gasolinera y acaban peleándose y acaban fuera del coche, le dice una frase a Woody referente a que él tiene un mensaje para destruir al malvado emperador Zurg y es el que tiene que dar ese mensaje a alguien importante para que acabe con el imperio del mal en ese momento. Este es un pequeño homenaje hacia Star Wars y la escena en la que R2D2 tiene que entregar el mensaje de la princesa Leia a Obi-Wan. Podemos también observar que cuando se despide de Woody lo hace de una forma característica y un poco de homenaje hacia Star Trek. Y es que cuando se despide de Woody le dice: eres un hombrecillo muy raro. Y se saludan así. Siguiendo en orden de la película, cuando entran dentro de Pizza Planet y enfocan un poco hacia la zona de videojuegos y tal, hay un videojuego en concreto que aparece un niño dando con un mazo en el cuerpo de un astronauta que le salen aliens de dentro. Bueno, pues esto es un homenaje hacia la película de Alien, en el momento en el que un alien, estoy repitiendo muchas veces la palabra alien, pues aparece un alien dentro del astronauta, exactamente igual que aparece en la película. Cuando nos encontramos en la casa de Sid y observamos que no pueden bajar las escaleras porque el perro de Sid está tumbado en ellas, entonces el perro de Sid se despierta y de repente ves cómo hace el ojo y se dilata y la pupila y tal. Esto hace referencia a Jurassic Park. En el momento en el que el tiranosaurio se asoma en la ventanilla del coche, le enfocan con la linterna y se dilata la pupila. Y además el ruido que hace, bueno, el ruido, los gruñiditos que hace el perro subiendo las escaleras es el mismo rugidito o rujaz que tenía el tiranosaurio en Jurassic Park. Dentro de la película hay un homenaje más hacia otra película, en este caso de terror, El Exorcista. Cuando se está haciendo el plan que tiene Woody para liberarse de Sid, a él y a todos sus muñecos, llega un momento que Sid le tiene cogido a Woody y Woody se queda ahí y gira la cabeza a 360 grados diciéndole: los juguetes podemos verlo todo. Este es un claro ejemplo al Exorcista. Y hace muy poquito también me han dicho que yo, por ejemplo, no me llegué a fijar, yo creo, en ese guiño que hicieron. Mi amiga Lorena, hola Lorena, me dijo que en la serie de Big Bang Theory hay un momento en la boda de Leonard y Penny que Penny no ha escrito sus votos matrimoniales. Un poco pensando y dice: hay una amiga en mí y cuando sufras, aquí me tendrás. Que el cura le dice: eso es de Toy Story. Y dice ella: es que le encanta esta película. El otro ahí medio llorando. Es un claro ejemplo como que Toy Story ha sido demasiado buena para que una serie tantos años después aún así la sigan recordando. Y es que Toy Story tiene buenas la primera, la segunda, la tercera. Cualquier película de Toy Story es genial. Y sobre todo Toy Story 3 tiene un momento muy triste al final de la película donde yo reconozco que lloré. Yo he llorado viendo Toy Story, lo reconozco, ¿vale? Y yo cuando empecé a ver Toy Story tenía la edad que tenía Andy. Cuando vi Toy Story 3 tenía más o menos la edad que tenía Andy. Yo creo que era un poco más mayor incluso. Pero eso no se dice. Andy se iba a la universidad y abandonaba sus juguetes y yo lo estaba viendo y era como, lo único que me apetece es volver a casa y abrazar a mis juguetes y decirle: yo nunca miré. No. Y gusta tanto a mayores como a chicos. Hay una persona en concreto que siempre me recuerda a Toy Story y es que le encanta y es mi amigo Isra. Hola Isra. Que también, por ejemplo, le encanta todo lo que sea Toy Story. Nos encanta a todos. ¿Y a ti? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que por lo menos me hayáis ido pillando poco a poco, porque yo hablo muy rápido y a veces no me expreso sobre todo bien que a mí me gustaría. Perdón. Simplemente quiero deciros que cualquier curiosidad que ya, como siempre digo, conozcáis, que no haya dicho, que sean muy curiosas o que simplemente sean de cualquier película de Disney, ya sabéis, yo voy a seguir subiendo vídeos sobre curiosidades de todas las películas de Disney que haya y habrá y por siempre jamás. Así que escribidme todas las curiosidades que sepáis. Y bueno, si queréis apuntaros a la lista de saludos también, yo os saludo encantado, así o así, como queráis. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado ya sabes, si no, pues también. Y nada más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!